Ok, en este caso vamos a ver qué es la protoboard y cuáles son las partes que la conforman. La protoboard va a tener dos partes esenciales, sin importar cuál sea la protoboard que se use, va a tener dos estructuras, una de filas y otra de columnas. Para nosotros vamos a entender acá donde están las líneas azules, estas azules o estas rojas, vamos a ver las que son líneas verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar así paraditas y siempre entre sí mismas, todas estas van a tener conducción. Importante para nosotros, en nuestro ejemplo, va a citarse de que en este extremo, si ustedes ven, cada cuánto tiene saltos, tiene cada 5 huequitos, ¿lo observan? Cada 5 tiene un salto. Acá en el punto medio, algunas protoboard van a tener un ancho más grande. Es ahí donde tenemos que poner un puente. ¿Un puente qué es? Un puente es un jumper. Un jumper es esto. Esa puntita que está ahí, chiquitita. Eso es un jumper. ¿Cómo se hace un jumper? Un jumper lo vamos a hacer con una peladora de cable como esta. Podemos usar esta, una tenaza, una cortadora de cable eléctrico, o también con un mismo alicate de puntas como este en su punto diagonal, que es la parte inferior acá, donde yo voy a poder cortar y pelar. Normalmente con el alicate de puntas cuesta un poquito y esa es parte de la destreza. También algunos pelan con un simple cúter en la punta del extremo, también es válido. Por eso en las cajas de herramientas tenemos cúter o navajas picolora. Acá, ¿cómo doblo yo la punta? La punta la agarro con el mismo alicate y la doblo. Vean que con el cable, este es cable de red, el cual se tomó y se le ha hecho el molde, ¿lo ven? ¿Cuánto pelo? ¿Cuánto debo pelar? 50, aquí está, máximo medio centímetro, o sea 50 milímetros, para que usted le quede perfectamente aquí. ¿Cómo me doy cuenta, profe? Cuando usted lo mete, lo introduce acá, ¿ven cómo se va al fondo? Ahí tiene buen contacto. Esto es importante para nosotros porque si yo lo veo de medio lado y lo introduzco acá, puedo observar que el forro queda oculto, no queda pelado, no se expone. ¿Estamos claros por ahí? Vamos a ver, hacer un puente que amerita. Bueno, ejemplo, yo necesito que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 5 y 6 se tienen que unir. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá, 6. En este caso, tendría que hacer un puente entre estas dos. O sea, de este borde a este otro. Por ejemplo, si la protoboard ya después uso el tester en continuidad y está funcionando perfectamente, no necesitaría el puente. ¿Cómo corto? Bueno, voy a cortarle aquí. Con esta otra tenacita voy a enderezar primero para después alinear. Tengo que tener claro, ¿ok? Vean cómo pela. Aquí yo puedo perfectamente tomar el cable, alinearlo, el forrito, lo acomodo, van a observar que hay una patita más larga que la otra. Puedo usar el mismo alicate, cortadora este alicate de puntas, en la parte de la cortadora y alinearlo. Vean cómo se ve, ordenadito. ¿Lo observan? A esto es lo que nosotros llamamos un jumper. ¿Qué es un jumper? Es un cablecito de cobre con aislante. ¿Estamos claros? Lo pongo entonces en esta patita, entre estas dos. ¿Qué les parece? Pequeño, viable. ¿Cuánto necesito? Recuerden, una cosa importante es que nunca hagan puentes como este que voy a hacer. Aquí ya la corté. Y que hagan puentes así de feos. Vamos a verlo acá. ¿Lo ven? De medio lado. Vean cómo se ve el puente. ¿Lo observan? Qué gigante, qué cosa más cochambrosa. Véanlo ahí de medio lado. La protoboard
tiene el perfil para enseñarte. Ahí está. ¿Cómo se vería el cable transpuesto? Si se hundió bien acá en el forro, si se hunde bien porque no tiene que quedar así la punta, ¿lo ven? Así que se vea el cobre de medio lado. Aquí vamos a ver si me ayuda la cámara. ¿Lo ven ahí la puntita que queda descubierta? Ahí. La punta queda descubierta, eso no se tiene que estar haciendo. Ni mucho menos hacer un puente que haga esto. Voy a hacerlo acá. Véanlo aquí, pum, 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 pum. Esto que está haciéndose aquí en el puente, vamos a ver si se logra apreciar, ahí. ¿Lo ven cómo queda la punta del cobre viéndose? Y aquí quedó requete hundido. Y aquí está cortado. ¿Lo observan? Una linecita muy chiquitita, vamos a ver si me ayuda ahí. ¿Lo ven? Esta puntita aquí. Vean cómo está cortado. Es un pequeñísimo filo. Esto no se hace. Si saco el puente, estaría haciendo falsos contactos en este extremo. Y aquí, vean el montón que tiene. Ahora, profe, ¿cuánto puedo pelar? Vean cuando yo hunda todo esto. Aquí voy a venirme en medio lado. Vean todo lo que va a entrar. Vamos a ver aquí. Vean todo. ¿Lo ven? Vea cuánto hundiría la parte larga y la parte pequeñita. ¿Ya se entiende? De la parte pequeñita casi nada entraría y de la parte larga casi todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en tamaño si está bien esa parte larga? La parte larga, si observa el problema que tiene la parte larga, ¿qué es? Cuando yo lo hunda, El cobertor abajo. queda el cobertor afuera. ¿Lo observa? Pero a nivel de tamaño, de profundidad. A nivel de profundidad tocaría más de la cuenta, más bien hasta puede ser que toque la lata aquí afuera. Aquí la parte negra de la lata, ¿lo ve? Ahí. Y pueda estar haciendo un corto. ¿Estamos? Hay que medir de tal forma, medio centímetro, esto lo va desarrollando uno después, la habilidad de cortar bien y de pelarlo. Hay que hacer mucha práctica de eso. Entonces, en el caso de nosotros tenemos que hacer los puentes lo mejor ajustado posible. ¿Este puente se puede arreglar? Sí, claro. Si yo este puente lo recojo acá, le doblo aquí, observes el puente ya arreglado. El único defecto que tiene el puente, aquí ya ahora sí se logra apreciar, es esto. ¿Ven que está pelado ahí? Si pasa un cable por encima de ese, ya perfectamente podría ser un cortocircuito. Por eso hay que tener cuidado de que si ya se peló así, no usarlo para algo continuo. O no usarlo mejormente, lo mejor sería. Ahí están, vean qué bien quedó. Simétricamente, los tamaños quedaron bien. Las puntas de cobre expuestas. ¿Lo observan? El tamaño, nunca hagan esto. Yo tengo este cable aquí y por encima, tras de que estoy haciendo como el arco del esfuerzo, diríamos por acá, lo estoy pasando por encima de otro cable. Esto no se hace. Un cable encima del otro, esto no se hace. Nunca me muestren algo así, ni mucho menos un cable así de grande. ¿Qué se hace, profe? Se tiene que hacer puentes chiquititos hasta llegar al punto que usted quiera llegar. O puentes entre bordes para llegar ahí. O se trabajaría perfectamente una L para bordear el elemento.
Entonces, ven, yo puedo hacer una L, tener la figura de la L, pasar de aquí para acá, para ajustarlo completamente. ¿Lo observan? Pero esa L no afectaría, digamos, en alguna otra conexión que no... Si tienes más conexiones por ahí, entonces tienes que buscar de qué forma visualmente lo puedo organizar para que no tenga que pasar por encima de nadie. No, es prueba y error. No es prueba y error, más bien es de analizar cuál es el mejor camino. A veces cuál sería la ruta más corta o más óptima. Más adelante veríamos que sería un OSPF. Es una ruta más corta. Camino abierto, que es el más corto. ¿Estamos claros por ahí? Sí. En el caso de la protoboard, explico de una vez, se compone de líneas verticales que son estas del menos y de aquí del más. Menos y más sería la fuente de energía. Menos y más, o sea, la fuente, la UP, en este caso, la Power Supply o unidad de alimentación o fuente de poder, tiene un punto negro, que es el menos, y un punto más, que es el más positivo de la fuente. Lo mismo acá. Yo puedo hacer, por medio de puentes, que un extremo, por ejemplo, se me conecte con otro extremo. Este está muy chiquitito, pero la idea es que yo pueda unir el más de aquí con el más de acá, para tener todo este lado con positivos y el de abajo con todo este lado negativos. En las protoboard vas a tener uno de color rojo, uno de color negro, uno de color amarillo y uno verde. Esos son los colores que vas a tener por acá para que tires 4 cables perfectamente. Recordemos que rojo es el estándar de 5 voltios. Rojo es el estándar 5 voltios. Negro es el estándar de tierra. El color negro es el estándar de tierra o GND, ground, que en el tester sería el punto común. En el tester sería. Y el amarillo siempre se va a identificar como el voltaje de 12 voltios. 12 voltios es el cable de color amarillo. Cable de color naranja se utiliza para identificar. Cable de color naranja se utiliza para identificar 3.3 voltios. Repito los colores. Rojo es de 5 voltios. Negro es tierra, ground, o el negativo común. Estamos. Amarillo es 12 voltios. Amarillo es 12 voltios. Y el siguiente es, ¿cuál les dije? Naranja, muy bien, de 3.3 voltios. 3.3 voltios que son para los CMOS. CMOS es una tecnología muy utilizada ahora por ahorro energético. 3.3 voltios es el color naranja. Vamos a hablar ahora entonces, quiere decir que si yo veo aquí el menos, acá, toda esta línea que va aquí en azul, toda esta línea sería menos. Si yo le pongo aquí en el más un cable de 5 voltios, toda esta línea tendría 5 voltios. ¿Estamos? La puedo ver vertical, toda la línea aquí, roja 5 voltios, vertical, o el negativo ground, el azul, que lo veo acá. El otro color que usamos en negativo, que lo usamos a veces, es el color blanco. Se usa con menos 12 voltios, blanco menos 12 voltios y azul con menos 5 voltios. Menos 5 voltios. ¿Estamos entendiéndolo? Eso es para prácticas de laboratorio y medición, y en equipo físico también se trae así normalizado. Las compus, ustedes ven que las fuentes de poder tienen esos colores, es de normalización. Ahora, Blanco menos 12 voltios. ajá, y azul menos 5. La protoboard también tiene letras en 2 segmentos divididos, 2 estructuras divididas de 5 hoyitos, de 5 huecos numerados. Vamos a ver acá. Tengo el número 1, lo ven, en 2 extremos, en 2 columnas. ¿La ven? 2 columnas. Donde está separado aquí en filas. Esta es la fila 1, la fila 1. Pero la fila 1 que va desde la A hasta la E. Y la fila 1 que va desde la F hasta la J. ¿Lo observan? Estos son columnas, serían hacia abajo,
y aquí son filas. En estos donde están las letras es que todos son unidos. Todos estos es el mismo 1. ¿Qué quiere decir? 1J, 1I, 1H, 1G y 1F son el mismo nodo. Repito, todos estos que están acá, desde J hasta F, pertenecen al nodo 1. Nodo es el mismo punto en común para conectarse. Nodo es el mismo punto en común para conectarse. Eso es un nodo. Lo mismo acá. Acá tenemos el nodo 1, pero de la letra A hasta la letra E, la salida E. Nodo 1 de la letra A hasta la E. Nodo 1 desde la F hasta la J. ¿Estamos claros? Sí. Vean que son la misma línea en común. Así horizontales son lo mismo 1. Nada más que separados en dos columnas. Hacia abajo. Si este es el 1 que sigue aquí. Acá. Acá. Y aquí. 5. Nodo 5 de A hasta E. Nodo 5 de F hasta J. ¿Estamos claros? ¿Sí? El orden se entiende correctamente. Las columnas que están separadas por letras son las mismas filas mientras se mantengan separadas en dos estructuras, de la A a la E y de la F a la J. Si yo agarro, vamos a hacer un ejemplo, este elemento que está aquí, vamos a ver si lo focaliza, hacerlo así. Se llaman, ¿cómo? ¿Cómo se llama esto? Resistencias. Estos son resistencias. Como ustedes pueden observar, las resistencias pueden tener 4 o 5 bandas. Ahí están las resistencias de 4 o 5 bandas. En nuestro caso, las resistencias entre más gorditas, más potencia. Las resistencias entre más gordas, más potencias. Estas que vemos acá son de 1/4 de watt. Estas que están aquí chiquititas. Y esta grandota que está aquí sola, dice que es de medio watt. Para mí parece de 1/3, pero dicen que es de medio watt. ¿Lo ven? Si lo viéramos a la par, necesitaría dos chiquititas de estas, de 1/4, dos de esas para hacer la grandota que tengo acá. Esta, ¿la ven? Dos chiquititas juntas para hacer esta grandota. Entonces, si pongo las resistencias de la de la F1 a la F5, de la 1J a la J5 y de la H5, vamos a ponerlo acá, H5 y 5 hasta la H5, hasta la H1 aquí arriba mejor. Vamos a mostrarlo. Vean acá, aquí están, en este punto están todas en la 5. ¿Lo ven? Todas están en el 5, aquí. Todas llevan el 5 desde la F hasta la J, son el mismo nodo 5. Y acá, de este extremo, son el nodo 1. ¿Lo observan? Todas son del nodo 1. Nada más que esta está en F, en H y en J. F, H, J, ¿lo ven? Y del otro extremo, lo estamos viendo acá, sería J5, aquí I5 y F5. ¿Cuántos nodos estoy usando? Estoy usando el nodo 1 y el nodo 5. ¿Lo ven? ¿Cuántos nodos estoy usando entonces? 2. Entonces vamos a poner ahí un paralelo. Se forma cuando dos o más elementos
Cuando dos o más elementos se conectan, cuando dos o más elementos se conectan en dos nodos en común. Cuando dos o más elementos se conectan en dos nodos en común. Cuando dos o más elementos se conectan en dos nodos en común. Dos nodos. O sea, para que sea paralelo, ¿cuántos nodos tiene que tener? Dos, nada más. Si no tienen dos, es otra cosa. Estamos. Punto y seguido. Siendo uno de ellos un nodo común o de referencia. Siendo uno de ellos un nodo común o de referencia. Pero una pregunta, las resistencias no se tienen que cortar también. En este momento no. Después ya cuando las vamos a meter en una baquelita, en un impreso, sí ya las diseñamos, cortamos y todas las patitas. En este momento, como van a ser reutilizadas, no las cortamos en la protoboard para estarle dando uso en otros proyectos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí puedo decir que tendría un nodo común, ya sea el nodo 1 o el nodo 5. Voy a tomar como referencia el nodo 5 como nodo común. Para eso pongo el multímetro en la escala de continuidad. ¿Cuál es la escala de continuidad? Donde está este pitito, este símbolo de pito. Ahí, si yo uno las puntas, ¿lo oyen? Y se me marca 0 ohmios. ¿Cómo sé que este es el mismo nodo 5? Toco aquí y toco acá y tiene que sonar el pitito. ¿Lo oyen? Y marca 0 ohmios. Si toco el J5 y toco I5, véanlo ahí cómo lo estoy tocando. Suenan las puntas. Pero si tratara de tocar aquí, no me suena en el proceso. Bueno, esto es porque las resistencias son muy bajas estas. Pero la idea entre ellas está la separación. Acá tengo F y J. ¿No ven? F y H. Es el mismo nodo en común. Ahora, si lo pongo en 200 ohmios para medir cuánto me da la resistencia aquí equivalente, me dice que la resistencia que tengo acá es de 3.9, 3.5. Recordemos que los valores de las resistencias van a estarse autoajustando, 3.2, a la tolerancia. Y como yo mueva las puntas. Ahí está midiéndome el tester 3.2 ohmios que hay de resistencia. ¿Lo observan? Eso es paralelo. Y aquí vamos a seguir con el enunciado. Paralelo. Los circuitos paralelos tendrán la misma tensión en todo elemento. Los circuitos paralelos tendrán la misma tensión en todos los elementos. Pero la intensidad total será la resultante de la suma de intensidades, será la resultante de la suma
de las intensidades de cada elemento. Será la suma de las intensidades de cada elemento. ¿Estamos claros por ahí? La resistencia equivalente, punto y seguido, la resistencia equivalente o resultante corresponde a la suma de los inversos. ¿Qué quiere decir eso? Que para mi caso, yo puedo decir que la resistencia equivalente va a ser igual a R1, ¿verdad? El inverso más la resistencia 2, el inverso, más la cantidad de resistencias más la resistencia N y el inverso de ella y el inverso total. Entonces, esta es la ecuación de los inversos. Así es la resistencia en paralelo. R1, el inverso, más la R2, el inverso, más Rn, el inverso. Voy a medir cada una de estas resistencias por separado para que ustedes observen el valor de la resistencia. Las vamos a anotar con ese número. ¿Ok? ¿Tienen la ecuación? La hago más grande. Profe, eso de los 3 puntos es el número de resistencia. Sí, donde n puede ser infinito. ¿Estamos ahí? ¿La están entendiendo? ¿Sí? ¿La ecuación? Ok. Cuando vamos a tener dos resistencias en paralelo iguales, esto quiere decir que la resistencia equivalente de R1 en paralelo, vamos a ponerlo a R2
Ok, la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, R1 en paralelo con R2, si las dos R's son iguales, R1 es igual a R2, R sub 2, el valor de la resistencia equivalente será la mitad de ambas. O sea, el valor de la resistencia será la mitad de ambas. Entonces yo puedo decir que la R equivalente será igual a R1 dividido entre 2. O R2 dividido entre 1, porque son iguales. ¿Estamos claros? Si las dos resistencias, si nada más tengo dos resistencias en paralelo, dos. Si las dos resistencias valen un K, un kilo ohm, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? Sí, muy bien. ¿Cuánto sería eso? 500 ohms. Muy bien. Porque un kilo ohm eran 1000 ohms. La mitad, ¿cuánto sería? 500 ohms. No, y si fuera más resistencia, digamos. ¿Para cuántos? ¿Cuánto dice esta semántica? ¿Para cuántos? Dos. 2. Si son más resistencias, tenemos que hacer esta ecuación de aquí. ¿Estamos claros? Si son más resistencias, no, ahí está la ecuación. Tengo que aplicar sumatoria de inversos. ¿Ok? Ahora sí, saltemos a la figura. Vamos a medir la primera resistencia. Pongan ahí R1. El tester dice 6.0. 6.0. Vamos a darle 6.0. Vamos a estar seguros. Ahí está. 6.0. Esta otra dice 5.9. R2 5.9 y R3. Y R3 sí se nos fue más arriba. R3 vale 4.69 kilo ohms. Obsérvese que el tester está en 20K la posición y dice 4.69 kilo ohms. Vamos otra vez acá. Ya sé que comprar para la próxima semana puntas. 4.69. ¿Lo ven? ¿Sí? 4.69 kilo ohms. Esta resistencia, la primera valía, la R2 valía 5.9. Vamos a medir bien acá y acá. Profe, ¿cómo hace la protobol para tener que con la electricidad? ¿Ah? ¿Cómo hace la protobol para tener la electricidad? No, la electricidad está en las puntas del tester. Es la resistencia. Es lo que está midiendo es la resistencia. Le aplica una tensión y una intensidad y eso, así es como se aplicamos ley de Ohm, ¿se acuerda? Ley de Ohm es V es igual a R por I. Si lo que deseo sacar es R, entonces sería V entre I. Ahí está. Aquí hay algo muy importante. Nunca el tester, estando en ohmios, mido voltaje o corriente. Daño el multímetro o polímetro. Lo quemo. Lo paso a mejor vida. Estamos. Nunca hacer eso. Ni tampoco. Nunca voy a medir aquí el voltaje teniendo el tester en ohmios. Lo quemo. Quiero medir la resistencia 1, el voltaje, por ejemplo. Quiero medir el voltaje y pum, llego, conecto y estando en ohmios. Daño el tester. ¿Estamos claros? Ni tampoco tengo que estar midiendo, por ejemplo, voy a sujetar aquí así, estoy midiendo y muevo la escala. Porque de estar moviendo la escala, por ejemplo, si estoy midiendo voltaje, aquí está. Estoy midiéndole el voltaje ahí, por ejemplo, de corriente alterna y de repente paso, ¡pam! Y ya estoy midiendo amperios. Ya me eché el tester. Ya lo quemo. Porque no es lo mismo medir voltaje que medir amperios. ¿Estamos claros? Amperios, vamos a poner ahí
la siguiente nota. Nota sobre el polímetro. Nota sobre el polímetro. Nunca medir la resistencia. Nunca medir la resistencia de una batería o fuente de poder estando encendida. Nunca medir la resistencia de la fuente de poder o una batería, menos encendido. ¿Estamos claros? No van a agarrar una batería, se me ocurre, saco una batería y le voy a medir cuánta resistencia tiene. No, daña el ohmímetro del tester, del polímetro lo daña. Segunda nota. Nunca teniendo las puntas midiendo el voltaje, nunca teniendo las puntas midiendo el voltaje o la intensidad de un elemento, nunca teniendo las puntas midiendo el voltaje o la intensidad de un elemento, cambio las escalas de un elemento, cambio las escalas estando conectado a la medición. Estando conectado a la medición. O sea, estoy aquí midiendo y muevo las escalas. Eso daña el aparato. Y peor aún, puedo de repente saltar de voltajes a amperios y ya es otra cosa. ¿Estamos claros? Siguiente nota. Siguiente nota. Las escalas o medición. Escalas de medición. Siguiente nota. El multímetro. Cuando está configurado como voltímetro, el multímetro, cuando está configurado como voltímetro, tiene una impedancia, entre paréntesis pueden poner resistencia, tiene una impedancia, entre paréntesis pueden poner una resistencia, que tiende a infinito, es decir, no pasa corriente por él. Tiende a infinito, es decir, no pasa corriente por él. O sea, la resistencia, al decirse que es infinito, es muy, muy grande. Lo más grande, el número más grande que tenga ahorita en su mente, ese es el número que tiene ahí, estas dos puntas cuando están en voltímetro. ¿Estamos claros? Punto y seguido. Si vienen líneas punteadas y una continua, si vienen, vamos a verlo acá, si vienen unas líneas punteaditas abajo y una continua arriba, estoy midiendo corriente directa. Correcto, aquí estoy midiendo corriente directa, ¿pero qué? Voltaje CD, voltaje de corriente directa, CD, voltaje de corriente directa, o DC, le dicen algunos, direct current. ¿Estamos claros? Voltage direct current, voltaje de corriente directa. Vamos, profe, si vienen líneas punteadas. La línea es punteada, ¿la ves aquí? Vea los puntitos. Y una línea grande, eso es corriente directa, CD o DC, del inglés direct current. ¿Estamos? Y si estoy viendo la V es voltage, voltaje. Si veo la V y este simbolito ondulado, significa AC, o sea corriente alterna, AC alternative current.
¿Estamos? Estos dos rayitos es que a partir de ahí la escala se vuelve peligrosa para usted. ¿Estamos claros? O sea que a partir de 200 voltios en corriente directa ya usted puede conocer a Dios. O en corriente alterna, después de los 200 también lo puede conocer. ¿Estamos entendiéndonos? Ya casi nos mandaron aquel día. Creo que uno no se puede morir con los ohms, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, vamos bien. Ok, otra nota ahí que tenemos que poner, que es importante, es que el multímetro en amperímetro tiene una resistencia ideal de 0 ohmios. El multímetro en amperímetro tiene una resistencia ideal de 0 ohmios. O sea, si yo estoy midiendo voltios y de repente lo paso al amperímetro, hago un cortocircuito. ¿Estamos claros? Es un chispazo. ¿Estamos entendiéndonos? Ahí porque se quemaría la escala. Si yo estoy midiendo 200 voltios y de repente, no, es que tiene que darle para arriba en 600, y no, me equivoqué y le di para abajo. Y lo puse, en lugar de medir 200 voltios alternos, lo puse a medir 2 miliamperios en directa. Me eché el tester. Así de sencillo, lo quemé el amperímetro. Quemé un fusible, protección, lo que tiene. ¿Estamos claros? Ese es el cuidado. ¿Cuánto es la resistencia interna del amperímetro? ¿Ideal? 0 ohmios. Entonces es un cortocircuito puro. ¿Estamos? 0 amperios, entre paréntesis, pueden poner, es un cortocircuito puro. Un short circuit. Es un cortocircuito puro. Es un short circuit. ¿Estamos claros? 0 ohmios es un cortocircuito puro, es un short circuit. El tester, acá, va a tener para nosotros 3 puntos en común para conectar las puntas. Siempre la punta negra la vamos a conectar donde dice COM. Siempre la punta negra la vamos a conectar donde dice donde está la referencia COM, que significa common. C-O-M-M-O-N, que en español viene siendo común. ¿Estamos? Es el punto común, nodo de referencia para nosotros. Common, punta negra, nodo de referencia. Common, punto común, nodo de referencia. ¿Estamos claros? A la par va a tener hacia la derecha de ustedes, ¿verdad? De la imagen, acá, van a tener V, indica que está midiendo V, que sería voltios. Este símbolo que significa omega, que es ohms. Y este que dice MA, ¿qué significa MA? Miliamperios. ¿Estamos? Este sería para medir esas 3 cosas. Y este que está aquí, ¿qué es lo que estaría midiendo? 10 amperios de corriente directa. Perfecto. 10 amperios de corriente directa. Direct current. ¿Estamos? Esos son los detalles más importantes que tenemos que tomar en consideración del multímetro.